Oye, 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 es hora de una fuera de este mundo historia de nuestro espacio. En el juego de amor hay dos reglas: jugar limpio o prepararse para un ajuste de cuentas. Hoy en nuestro espacio, nada lo prepara para el día en que las reuniones de trabajo de su esposa resulten estar llenas de algo más que PowerPoint. Primera historia. El compañero de aventura de mi esposa afirmó: ella nunca me dejará por ti, así que le mostré lo contrario exponiéndolo en su lugar de trabajo. Soy un hombre de 35 años y he estado casado con mi esposa, Jess, 34, durante 8 años. Siempre pensé que nuestra relación se basaba en la confianza, el amor y el respeto mutuo. Pero los acontecimientos recientes me han dejado cuestionándome todo. Sobre mí, sobre ella, sobre a nosotros. Habíamos estado hablando de formar una familia. Todo apuntaba a que estábamos en un buen lugar, pero aparentemente estaba completamente equivocado. Jess trabaja como representante de ventas de software y frecuentemente se reúne con clientes como parte de su trabajo. No conozco los detalles más finos de su trabajo, pero tengo entendido que vende software de contabilidad a bancos. Viaja mucho por la ciudad y muestra el software a clientes potenciales. Es exigente, pero gana una buena comisión y es buena en lo que hace. Estaba orgulloso de ella. Hasta que una llamada telefónica destrozó ese orgullo. Era de una mujer que decía ser la secretaria de uno de los clientes de Jesse. Parecía nerviosa y me hizo jurar que mi esposa no estaba cerca antes de hablar. Mi esposa estaba en el trabajo en ese momento, así que le dije que era seguro hablar. Las alarmas sonaban en mi cabeza. Una mujer extraña que insistía en que no podía hablar si mi esposa estaba cerca, pero la curiosidad se apoderó de mí. Una pequeña parte de mí desea no haberla complacido, haber podido seguir viviendo en una feliz ignorancia. Pero mi parte racional está agradecida de que se haya presentado. Se negó a decirme su nombre, pero dijo que mi esposa había estado visitando a su jefe y que sospechaba de una infidelidad. Al principio me reí y señalé que Jessie es un representante de ventas. Es normal que ella se reúna con clientes. Ella simplemente estaba haciendo su trabajo, demostrando el software tratando de cerrar un trato, pero el secretario no quedó convencido. Ella me dijo que inicialmente había pensado lo mismo, pero entonces notó algo extraño. Mi esposa entraba a la oficina de su jefe usando su anillo de bodas y salir sin él. Me quedé helado. Ese detalle me golpeó como un tren de carga. ¿Por qué se quitaría el anillo? Intenté dar explicaciones inocentes, pero nada cuadraba. La secretaria notó mi silencio. ¿Estás bien?, preguntó ella. ¿Estoy bien?, mentí. Por favor, continúa. Ella dudó y luego continuó. Dijo que mi esposa se reunía con su jefe 3 o 4 veces por semana. A veces incluso salían a almorzar. Estaba en conflicto. Por un lado, todo esto parecía que podría ser parte de la conquista de un cliente enorme e indeciso. Pero por otro lado, el anillo. El anillo fue el punto conflictivo. Agradecí a la mujer por acercarse y le pregunté quién era su jefe. Al principio ella se negó. Ella dijo que si él descubría que había hablado conmigo, podría hacerle la vida imposible. Le aseguré que mantendría su identidad en secreto. Finalmente, ella cedió y me dio su nombre, Craig. Esa noche, cuando Jesse llegó a casa, estaba tan alegre como siempre. Me besó en la mejilla, me preguntó sobre mi día y me contó sobre el suyo. Intenté actuar con normalidad, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de ella y Greg. Cuando mencionó casualmente a un cliente que finalmente se estaba acostumbrando al software, comenté: ¿de la misma manera que hiciste que Greg viniera? Ella se quedó helada. Había estado rebuscando en su bolso y en el momento en que dije su nombre, se detuvo en seco. Esperé, mirándola atentamente. Su rostro estaba en blanco, pero casi podía ver los engranajes girando en su cabeza. Estaba tratando de averiguar si alguna vez me lo había mencionado antes. La saqué de su miseria. Le dije que sabía sobre Greg. Dije que tenía la palabra de un investigador privado que había hablado con sus compañeros de trabajo. Hay que reconocer que se retiró inmediatamente. Su rostro se desmoronó y se hundió en una silla. Se escondió las manos en la cara y dijo que nunca había querido que eso sucediera. Fue un grave error, dijo, un error. Así llamó ella al acto repetido que hundió 8 años de matrimonio. Un error. Respiré hondo y le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando. Dudó antes de decirme que habían pasado algunos meses. Le hice la pregunta que me había estado quemando en el pecho desde la llamada telefónica de la secretaria.
¿Por qué te quitaste el anillo cuando entraste a su oficina? Parecía como si hubiera visto un fantasma, probablemente preguntándose cómo lo sabía. Ella dudó por un largo rato antes de finalmente admitir. No le gustaba, con el anillo puesto. Ella no podía mirarme a los ojos. No se atrevió a terminar la frase, pero era obvio cuál era la palabra omitida. Me sentí enfermo. Ella ya lo había admitido antes, pero algo sobre escuchar eso lo hizo sentir mucho más real. Vi el futuro que habíamos estado planeando juntos desmoronarse frente a mí. Ella me pidió perdón. Ella seguía repitiendo que haría cualquier cosa para arreglar esto. Dejaría de verlo, dejaría su trabajo, cualquier cosa. Siguió repitiendo eso, como si fuera muy fácil arreglar lo que había destruido. No he salido todavía. Todavía estoy en nuestro apartamento, con ella durmiendo profundamente a mi lado, preguntándome qué voy a hacer exactamente. 8 años es mucho para desperdiciar. Pero han pasado unos 2 días y mi dolor y mi ira no se han desvanecido ni un poco. Mi mente se está decantando por terminar la relación, por mucho que eso me duela. Actualizar. Regresé con una actualización de mi historia. En caso de que no lo recuerdes, soy el tipo cuya esposa estaba promocionando algo más que el software de su empresa en las reuniones con sus clientes. Terminé mi última publicación diciendo que no estaba seguro de si intentar hacer que mi relación funcionara o cancelarla. La decisión fue mucho más fácil de tomar después que seguí adelante y confronté a su pareja. Encontré la información de Greg en LinkedIn y logré obtener su información de contacto. Le envié un mensaje donde inventé algunas tonterías sobre una oportunidad y logré programar una reunión con él. Mientras estaba afuera de la puerta de su oficina, noté a la secretaria en su escritorio. Ella claramente me reconoció porque estaba haciendo todo lo posible por no mirarme. Sabía que estaba nerviosa porque la descubrieran, así que hice lo mejor que pude para no mirarla tampoco. Cuando finalmente me dejó entrar, noté que tenía un gusto llamativo. Su oficina estaba decorada con sillas de piel sintética, todos los diplomas que había recibido, un montón de extrañas baratijas artísticas y un escritorio de gran tamaño. No podía mirar ese escritorio sin imaginar lo que podría haber hecho con Jessie allí. Se levantó y me ofreció una mano cuando entré. No la tomé. En cambio, simplemente dije, soy el marido de Jessie. La sonrisa desapareció de su rostro por un segundo y volvió a sentarse. No tomé asiento. Le dije que sabía todo sobre sus reuniones y almuerzos. Tenía fotografías que había tomado un investigador privado. Le pregunté si tenía algo que decir por sí mismo. Él lo hizo. Con una sonrisa en su rostro, dijo, Jessie es una mujer adulta que tomó su decisión. Continuó diciendo que habían tenido largas conversaciones sobre nuestra relación. Él insistió en que ella era más feliz con él que conmigo. Ella nunca me dejará por ti, ¿sabes? Dijo con aire de suficiencia. Afirmó que ella se sentía atrapada en su matrimonio, que aún no estaba segura de querer tener hijos y no sabía cómo decírmelo. Estaba aburrida de mí y buscaba un escape. Eso me devastó. Fue el momento en que decidí que mi relación había terminado para siempre. La traición fue demasiado profunda para repararla. No le dije nada a Greg, simplemente me di vuelta y salí de su oficina. Pero todo el tiempo se me ocurrían formas de vengarme de ambos. Estaba demasiado herido para dejarlos ir así. Cuando llegué a casa ese día, le dije a mi esposa que estaba dispuesto a perdonarla, con una condición. Enviaría un correo electrónico al lugar de trabajo de Greg detallando la naturaleza de su relación. Estaba consternada y completamente confundida. No discutí con ella. Le acabo de decir que llamaría a un abogado para que redactara los papeles del divorcio por la mañana. Pude ver que estaba desgarrada. No quería divorciarse, pero tampoco quería humillarse a sí misma ni a su pareja. Pasó los siguientes 30 minutos suplicando una alternativa, pero le recordé que había dicho que lo haría. Cualquier cosa. Intentó todas las tácticas que se le ocurrieron para salir de esto, pero yo me mantuve firme. Le dije algunas tonterías acerca de que era la única manera de estar seguro de su amor para poder comenzar a perdonarla. Finalmente, ella aceptó de mala gana y entre lágrimas. Esa noche, me senté y observé cómo ella redactaba el correo electrónico a su lugar de trabajo, revelando su aventura. Me aseguré de que no omitiera nada, los almuerzos, los viajes y el tiempo que pasaba en su oficina durante el horario de la empresa, además de cuánto tiempo llevaba sucediendo.
Me lo mostró varias veces y le señalé algunas adiciones que quería que hiciera. Una vez que estuve completamente satisfecho con el correo electrónico, ella lo envió. No estaba contenta de exponer sus acciones porque sabía que podría significar el final de su carrera. Le aseguré que era la única manera de avanzar como pareja. No estaba contenta con eso, pero parecía aceptarlo. En el fondo, sabía que estaba contenta de tener lo que pensaba que era una salida fácil a lo que había hecho. Al día siguiente, parecía nerviosa y distraída. Ella siguió mirando su teléfono. Era obvio que estaba esperando una llamada de Greg, esperando que él explotara por arruinar su carrera. Esa llamada no llegaría hasta el día siguiente. Greg explotó al otro lado del teléfono, lanzándole insultos. Mi esposa simplemente lloró y le explicó que estaba tratando de arreglar su relación y que esa era la única manera. No puedo explicar lo feliz que me hizo esa llamada. Sus lágrimas no me tocaron, ni siquiera un poquito. Ya había terminado de cuidar de ella. De hecho, me alegró verla experimentar algunas consecuencias reales por lo que había hecho. Sin embargo, lo que realmente me hizo feliz fue ver a Greg tan angustiado. Fue una venganza por lo que había dicho. Que ella nunca lo dejaría por mí. Quería quitarle el teléfono de la mano y regodearme, pero aún no había terminado. A ambos todavía les quedaba más por venir. Greg le dijo que lo habían suspendido mientras su lugar de trabajo llevaba a cabo una investigación y que se aseguraría de que ella también perdiera su trabajo. Ella rompió a sollozar cuando él dijo eso. Ella empezó a rogarle que no lo hiciera, pero él estaba furioso. Me quedé allí, mirándola llorar. Cuando terminó la llamada, corrió hacia mí y lloró en mi pecho por haber perdido su trabajo. Le dije que ambos habíamos anticipado que esto podría suceder y que ahora podíamos seguir adelante juntos. Greg cumplió su promesa. Él la denunció a sus empleadores, tal como ella lo había hecho con él. A diferencia de Greg, su investigación fue mucho más rápida y perdió su trabajo casi de inmediato. Eso la destruyó. Una vez más, la consolé diciéndole que nuestra relación ahora era más fuerte y que valía la pena. Ella estuvo de acuerdo conmigo. Honestamente, no estaba seguro de si ella realmente creía eso, o si simplemente estaba contenta de tener lo que parecía una manera fácil de salir de su trampa. Me quedé con Jessie por un tiempo después de que ella perdió su trabajo. Ella había estado apoyándose en mí más que nunca. Le dejé pensar que estábamos trabajando por la reconciliación y le dije que reconstruiríamos juntos. La verdad, estaba saboreando la vista de ella llenándose de esperanza, recomponiéndose, antes de derribarlo todo. Mientras tanto, yo estaba vigilando a Greg. Perdió su trabajo aproximadamente un mes después del correo electrónico. Esta vez no llamó a Jessie. Lo descubrí a través de su perfil de LinkedIn. Había cambiado su estado a consultoría independiente. Una forma muy elegante de decir que estaba desempleado. Parecía que su reputación se estaba extendiendo porque estaba perdiendo conexiones en la plataforma. Revisé el LinkedIn de Greg a diario. Me imaginé que le estaba costando mucho encontrar un nuevo trabajo. En el momento en que me enteré de su despido, entré en acción. Justo cuando Jessie parecía estar superando la pérdida de su trabajo, le dije que quería el divorcio. Al principio estaba enojada y me gritaba que había hecho lo que le pedí. Ella me llamó todo tipo de apodos y hizo un berrinche como es debido. Dijo que había sacrificado su carrera por mí. Le respondí que ella no había sacrificado nada por mí. Ella misma lo había desperdiciado todo. Obviamente no respetaba mucho su carrera si trabajaba para clientes en horario de trabajo. Honestamente esperaba que ella siguiera enojada conmigo. Quiero decir, la había engañado para que perdiera su trabajo y ahora todavía me estaba divorciando de ella. Pero la ira se desvaneció rápidamente. En poco tiempo pasó de enojarse a suplicar. Ella dijo que no le quedaría nada si seguía adelante con esto. Le dije que todo lo que había perdido era consecuencia directa de sus propias acciones. Todo esto fue culpa suya, no mía. Ella me rogó que lo reconsiderara, jurando que haría cualquier cosa para salvarnos. Le dije que no podía hacer nada. En lo que a mí concernía, no había a nosotros para ahorrar más. No había habido a nosotros para ahorrar desde que me enteré de lo que había hecho. Fue entonces cuando le revelé que nunca la había perdonado. Solo quería lastimarla tan profundamente como ella me había lastimado a mí. Ella todavía estaba suplicando cuando le entregué los papeles del divorcio. Antes de irme,
Repetí lo que Greg me había dicho. Que ella nunca lo dejaría por mí. Le mencioné todo lo que ella le había confiado, que se sentía atrapada en su matrimonio, que no estaba preparada para tener hijos. La traición fue demasiado profunda para ser perdonada tan fácilmente. Ella no tuvo respuesta por nada de eso. Ella simplemente siguió sollozando y suplicando. Tuve bastante suerte con el divorcio. Jesse había obtenido buenos ingresos antes de perder su trabajo, así que logré salir adelante sin pagar pensión alimenticia. Me sentí un poco amargado porque ella consiguió el apartamento, pero en retrospectiva fue una bendición. Pagar el alquiler de ese lugar con un solo sueldo habría sido una molestia. Buena suerte para que pueda pagar el alquiler mientras esté desempleada. Hablando de eso, estaba teniendo muchos problemas para encontrar un nuevo trabajo. Trabajar en ventas requiere mucha confianza entre clientes y vendedores, y resulta que a las personas les cuesta confiar en alguien conocido por acostarse con un cliente. Sin embargo, todo no terminó con el divorcio. Solo un par de días después de que descubrí que había perdido su trabajo, Greg comenzó a enviarme mensajes de texto. Al principio eran solo mensajes enojados, acusándome de arruinarle la vida, pero empeoraron con el tiempo. Al final empezó a enviar amenazas totales. Al principio fue un poco preocupante, pero estaba bastante segura de que no aparecería en mi casa y trataría de lastimarme. No era más que un perdedor que intentaba volver a sentirse grande después de perderlo todo. Aún así, no iba a correr ningún riesgo. Respondí diciéndole que había reenviado sus mensajes a mi abogado y que estábamos trabajando en una orden de restricción. También dije que había enviado una copia de sus mensajes a las autoridades locales por si me pasaba algo. Cambió de tono bastante rápidamente después de eso. Envió otra serie de mensajes disculpándose y diciéndome que me lo tome con calma. Afirmó que solo se estaba desahogando. Le dije que no apreciaba que me utilizaran para desahogarme y que mi abogado y yo todavía nos tomábamos muy en serio sus amenazas. Dejé de saber de él poco después de eso. Al final salí de la situación contento con el resultado. Jess y Greg obtuvieron lo que se merecían y yo me negué a sentirme culpable por ello. Jess había traicionado nuestro matrimonio y Greg se había burlado de mí, pensando que era invencible. Ambos aprendieron la lección, y me sentí satisfecho y me fui con cualquier victoria que pudiera obtener de esta situación complicada. Un día superaré todo esto, pero sé que tomé la decisión correcta. Reacción. La negativa de su esposa a asumir la responsabilidad de sus acciones, junto con la actitud engreída de Greg, fue una combinación brutal. La traición es profunda, pero verlos a ambos enfrentar las consecuencias fue una forma de nivelar el campo de juego. La reputación de Greg se vio empañada y la pérdida del empleo de Jesse garantizó que no salieran impunes. Estoy aquí para ello, Opie. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro espacio. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima. Buena suerte para que pueda pagar el alquiler mientras esté desempleada. Hablando de eso, estaba teniendo muchos problemas para encontrar un nuevo trabajo. Trabajar en ventas requiere mucha confianza entre clientes y vendedores, y resulta que a las personas les cuesta confiar en alguien conocido por acostarse con un cliente. Sin embargo, todo no terminó con el divorcio. Solo un par de días después de que descubrí que había perdido su trabajo, Greg comenzó a enviarme mensajes de texto. Al principio eran solo mensajes enojados, acusándome de arruinarle la vida, pero empeoraron con el tiempo. Al final empezó a enviar amenazas totales. Al principio fue un poco preocupante, pero estaba bastante segura de que no aparecería en mi casa y trataría de lastimarme. No era más que un perdedor que intentaba volver a sentirse grande después de perderlo todo. Aún así, no iba a correr ningún riesgo. Respondí diciéndole que había reenviado sus mensajes a mi abogado y que estábamos trabajando en una orden de restricción. También dije que había enviado una copia de sus mensajes a las autoridades locales por si me pasaba algo. Cambió de tono bastante rápidamente después de eso. Envió otra serie de mensajes disculpándose y diciéndome que me lo tome con calma. Afirmó que solo se estaba desahogando. Le dije que no apreciaba que me utilizaran para desahogarme y que mi abogado y yo todavía nos tomábamos muy en serio sus amenazas. Dejé de saber de él poco después de eso. Al final salí de la situación contento con el resultado.
Jess y Greg obtuvieron lo que se merecían y yo me negué a sentirme culpable por ello. Jess había traicionado nuestro matrimonio y Greg se había burlado de mí, pensando que era invencible. Ambos aprendieron la lección, y me sentí satisfecho y me fui con cualquier victoria que pudiera obtener de esta situación complicada. Un día superaré todo esto, pero sé que tomé la decisión correcta. Reacción. La negativa de su esposa a asumir la responsabilidad de sus acciones, junto con la actitud engreída de Greg, fue una combinación brutal. La traición es profunda, pero verlos a ambos enfrentar las consecuencias fue una forma de nivelar el campo de juego. La reputación de Greg se vio empañada y la pérdida del empleo de Jesse garantizó que no salieran impunes. Estoy aquí para ello, Opie. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro espacio. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.